6 de la mañana, 34 minutos. Los mercados en Estados Unidos tienen tendencia positiva hasta ahora. Los futuros, como respuesta a los datos inflacionarios de ayer, que resultaron por debajo de lo esperado y que representan para algunos la posibilidad de que la Reserva Federal deje de aumentar sus tipos. Dow Jones avanza 135 puntos, Standard & Poor's 12, el Nasdaq 26 en la preapertura. La reforma tributaria, los puntos que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Hacienda del doctor Gustavo Petro, el nuevo presidente del país, ha prendido algunas alertas y ha hecho que algunos grupos investigativos también tengan comentarios sobre este proyecto de reforma tributaria. Está con nosotros a esta hora el doctor Luis Fernando Mejía, él es director ejecutivo de FEDesarrollo. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola Luis Carlos, muy buenos días, saludo muy especial para usted, para la mesa y por supuesto para todos los oyentes. De lo que usted ha visto es el proyecto y de nuevo con la acotación de que esto simplemente es el proyecto y no necesariamente la ley lo que finalmente emanará de estas conversaciones. ¿Cuál es el tema crucial, la inquietud mayor que usted tiene de lo que ha visto de esta reforma tributaria? Pues Luis Carlos, primero déjeme contarle que en términos generales, cuando uno mira, digamos, los lineamientos principales de este proyecto de reforma tributaria, creo que hay una alineación importante entre las ideas que trae el proyecto de ley y las cosas que hemos venido proponiendo nosotros desde FEDesarrollo y también pues una gran cantidad de centros de pensamiento y otros investigadores a nivel del país. Así que creo que hay elementos bastante positivos para destacar en este proyecto de ley. Yo le diría que tenemos, digamos, algunos elementos, comentarios, por supuesto, para poder mejorar la discusión durante este trámite que tendrá este proyecto de ley en el Congreso. El primero tiene que ver con el tema de la tributación a las empresas. Si bien estamos de acuerdo, y esa fue nuestra primera propuesta, que Colombia tenía que avanzar hacia la eliminación de esa gran cantidad de exenciones sectoriales que tienen las empresas para generar un tratamiento mucho más equitativo, es decir, que una empresa que tenga cierto nivel de utilidades pague exactamente en la misma tarifa de renta, independiente de cuál es el sector económico en donde opera, pues realmente falta otro elemento adicional, porque Colombia tiene una tasa de renta del 35%, que usted sabe muy bien que es bastante alta frente a los estándares internacionales, incluso países pares de la región. Entonces, si se va a hacer la tarea de eliminar las exenciones sectoriales, creemos que es muy importante pensar, así sea gradualmente, reducir justamente también la tarifa de renta para las empresas. Nuestra propuesta es que si se hace esa eliminación de las exenciones sectoriales, la tarifa de renta pueda llegar gradualmente al 30% para evitar un aumento muy grande del costo de uso del capital, que al final de cuentas pues es el determinante de la inversión y por supuesto del crecimiento económico. Es un primer comentario que tenemos. El segundo tiene que ver con el análisis de, bueno, ¿qué se va a hacer con esta reforma tributaria? Porque usted sabe muy bien que tenemos, por supuesto, como país la responsabilidad de ajustar paulatinamente el déficit fiscal, el cumplimiento de la regla fiscal que es absolutamente crítico para los mercados, para la confianza inversionista, para, por supuesto, reducir la deuda pública y reducir el costo de financiamiento. Y cuando usted mira en detalle este proyecto de ley, incluyendo la exposición de motivos, realmente no hay ningún análisis de qué se va a hacer con ese recaudo adicional, cómo se va a gastar, qué se va a invertir, cuánto de esta plata realmente se va para reducir el déficit fiscal. Y creo que eso es muy importante justamente en el diálogo con los mercados. ¿Cuánto de esta plata, de estos 25 billones que se planean recaudar, realmente se va a ajustar para el gasto público y cuánto para reducir el déficit fiscal? Eso es muy importante desde el punto de vista de las perspectivas fiscales. Otro punto tiene que ver, Luis Carlos, con el tema del impuesto a las exportaciones. Es algo, digamos, realmente bastante atípico. A nosotros nos gustaría más eventualmente una sobretasa temporal de renta al sector minero energético, pero bueno, más allá de eso, si usted mira las perspectivas de mediano plazo, pues resulta que este proyecto de ley incorpora durante los próximos 10 años un impuesto a las exportaciones de petróleo, carbón y oro, cuando el valor de las exportaciones esté atado a un precio que supere ciertos umbrales. Para el caso del petróleo, por ejemplo, está en $48 por barril. Cuando el precio del petróleo supere ese umbral, se cobraría un impuesto a las exportaciones. Nosotros creemos que no es prudente desde el punto de vista fiscal pensar
que el gobierno va a tener como ingreso permanente ese impuesto a las exportaciones. Realmente, pues usted sabe también la volatilidad que tienen los mercados. No sabemos si el precio del petróleo a la vuelta de 5, 6, 7 años va a estar por encima de los 48, 50 dólares. Así que no creemos que eso se va a incorporar como una fuente permanente de ingresos, sino más bien transitoria. Y finalmente, yo creo que otro punto importante tiene que ver, por supuesto, también con los temas relacionados con la tributación para las personas. Se hacen muchos cambios, especialmente para las personas que tienen ingresos de 10 millones en adelante, pero también se introduce aumentos de impuestos a los dividendos, impuestos al patrimonio, y yo creo que vale la pena también hacer el cálculo completo de esa tasa de tributación efectiva para evitar que haya tasas excesivas para ciertas personas, y por eso nuestra idea, por ejemplo, es proponer que se tomen unos toppers de tributación, digamos, no sé cuál es la cifra, 50, 60%, para evitar justamente pues que tengamos tarifas confiscatorias. Así que esos son los elementos fundamentales de la discusión, y ojalá pues esperamos, Luis Carlos, que esto aporte justamente al trámite de esta reforma en el Congreso de la República. Buenos días, los saluda Juan Lozano. Uno pues puede entender todas estas discusiones sobre las particularidades de la reforma y sobre unos ajustes, pero le pregunto por lo que dijo el ministro ayer, que él necesita 25 billones, entonces que pongan unos impuestos, quitan otros, ajusten aquí, ajusten allá, pero se necesitan 25 billones. Y uno se pregunta como ciudadano, ¿no será que en vez de poner y poner impuestos y seguir haciendo reformas una tras otra, todas con el argumento de la mayor progresividad para sacarle más plata a los colombianos, no deberíamos estar discutiendo un gran plan de lucha anticorrupción, un gran plan de austeridad fiscal, un gran plan de ahorro en los gastos del Estado, un gran plan para enfrentar la robadera, doctor Mejía? Porque en estas nos encontramos cada año. Y lo único que termina pasando es que los colombianos pagan y pagan y pagan más impuestos. Mire, Juan, usted tiene razón en un punto fundamental, y es que buena parte de los problemas en la tributación en Colombia tienen que ver con un problema de confianza, en el sentido de que las personas y las empresas que pagan impuestos en Colombia creo que estarían gustosas de pagar más impuestos si hay una confianza en que ese recaudo que se va a dar va justamente a la provisión de bienes públicos, educación de calidad, aumento de la cobertura y de la calidad de la salud, mejor infraestructura, los bienes públicos tradicionales que por supuesto todos necesitamos como ciudadanos de este país. Y ese problema de confianza tiene que ver con varios de los elementos que usted menciona, los escándalos de corrupción, la forma en la que se derrochan los recursos del presupuesto general de la nación, los problemas en la eficiencia de algunos temas como por ejemplo el gasto en educación, en transferencias a algunos hogares que no lo necesitan, que no son pobres. Entonces estoy de acuerdo con usted. Ahora bien, eso no es para decir que no se requiere una reforma. Yo lo que creo es que el gobierno a la par tiene que hacer unos anuncios muy importantes. Ya al parecer algunos de ellos se vienen dando en términos justamente de medidas contra la corrupción, de medidas contra el derroche de recursos públicos que permitan construir esa confianza, esa legitimidad para que los colombianos estemos tranquilos justamente pues de que estas necesidades que claramente son apremiantes, que por supuesto hay que aumentar el gasto social, hay que mejorar la progresividad, pues realmente se vaya justamente a esas personas que lo necesitan, a inversión pública y a provisión de bienes públicos de calidad. Así que está en un punto fundamental. Yo creo que eso tiene que ser parte esencial de la estrategia del gobierno nacional, porque como le digo, si todo el mundo estuviera confiado de que estos recursos se van a ir justamente a la provisión de bienes públicos, a la transferencia de hogares más pobres, pues creo que todos pagaremos más gustosos más impuestos. Doctor Luis Fernando, cuando uno hace un ejercicio de comparar el articulado, los menos de 70 artículos que tiene la reforma de Ocampo frente a las distintas propuestas que ha hecho Fedesarrollo, tanto en la tributación de las empresas como en la tributación de las personas, uno se da cuenta, y esta es una hipótesis que le lanzo, que es la reforma tributaria más parecida a lo que siempre ha querido Fedesarrollo, incluso en temas tan sensibles como
pues lo que tiene que ver con, por ejemplo, las pensiones, o lo que tiene que ver, por ejemplo, con introducir un impuesto mínimo de renta de 5%, como ustedes los proponen, sobre los ingresos brutos del 5% más rico. En rasgos generales son muy parecidas a las pretensiones que tiene Ocampo a las recomendaciones que hace Fedesarrollo. Pues yo le diría que en términos generales sí, Fernando. Tal vez hay tres temas grandes en donde sí hay diferencias importantes, dos de ellos que son temas muy estructurales. El primero tiene que ver con la ampliación de la base gravable de las personas. Esta ha sido una recomendación que pues hemos hecho nosotros, ha hecho la OCDE, y es que realmente las cifras son contundentes. En una minoría muy pequeña realmente de colombianos terminan pagando renta. Estamos hablando de cerca de 3.8, 4 millones de personas, cuando en Colombia tenemos 22 millones de ocupados y cerca de 11 millones de personas que están en la formalidad. Si usted mira las comparaciones internacionales, pues eso es un tema claro, y es que hay una minoría de personas que pagan impuestos de renta e incluso que la declaran, porque es otro punto importante que se podría empezar a ampliar la base, así sea de declaración. Entonces es un punto en donde pues, realmente es un tema muy estructural que no se está tocando. El otro punto, Fernando, que no se toca, que nosotros también hemos sido bastante enfáticos, entiendo obviamente pues la discusión política es muy difícil, es la ampliación de la base gravable del IVA, así sea gradual. Cuando usted mira los costos, el gasto tributario de las exenciones, la más grande es justamente la exención del IVA, que le cuesta al Estado más de 60 billones de pesos anuales. Obviamente sé que es un tema muy políticamente complicado, socialmente, pero bueno, es un tema que creo que en algún momento el país tendrá que volver a tocar. Y finalmente, Fernando, y con eso termino, yo creo que una diferencia grande que tenemos con el proyecto de ley es que nosotros sí consideramos que si se va a hacer una limitación de las exenciones sectoriales, pues realmente debería reducirse la tarifa de renta, porque Colombia de nuevo tiene una tarifa estatutaria muy alta, 35%, incluso introduciendo tarifas diferenciales para empresas más pequeñas, que sería una buena idea que también se podría discutir. Son las 6:46 a.m, doctor Luis Fernando Mejía. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Luis Carlos, con mucho gusto, encantado de estar con usted. Saludos muy especial para todos.